Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a hacer toda la previa del Giro de Italia porque ya faltan muy pocas horas para que se ponga en marcha la carrera. Ya ha sido presentada, ya tuvimos el desfile de los equipos y realmente un lujo lo que se nos viene. Lamentablemente hay que decirlo, con un solo favorito que está despegado, totalmente despegado del resto como está de Pogačar. Las apuestas pasan por si lo va a ganar de punta a punta, si va a liderar todas las etapas como hizo Gianni Buño allá por el año 1990, si puede alcanzar el récord de Alessandro Petacchi que ganó 9 etapas en el año 2004, si qué es lo que va a hacer Tadej Pogačar. Bueno, la realidad es que pueden pasar un montón de cosas. El Giro se sabe que es una carrera que en cuanto a lo climatológico es muy cambiante, muy difícil y que arranca con frío, con lluvia, que suele ser un poco complejo desde ese lugar. Aparte, se recorre toda la bota itálica, en este caso, se va del norte al sur, se vuelve al norte, se va a la montaña, se pasa un poquito para el lado de Suiza. Realmente es muy cambiante, muy difícil, hay mucha variabilidad en cuanto a lo térmico, en cuanto a lo que tiene que ver con las temperaturas, con las alturas, con el clima, y ese puede ser quizás el gran obstáculo que haya para saber qué es lo que va a pasar durante las próximas 21 etapas que se nos vienen a partir del próximo día sábado. Van a ser algo así como 3.401 kilómetros de recorrido, un desnivel que está llegando casi a los 45.000 metros de desnivel acumulado, con lugares muy emblemáticos en cuanto a la subida, con más de 70 kilómetros de contrarreloj individual, algo poco habitual, ¿sí? En los últimos años, al menos en la última década, no hemos visto una gran vuelta con tantos kilómetros de contrarreloj individual como sí va a tener el Giro de Italia. Así que habrá que estar atentos a ver qué es lo que pasa con esta situación. ¿Lo beneficia a Pogačar? ¿Le complica la vida a Pogačar? ¿A quién le juega a favor que haya tanta crono? Sabemos que Tadej Pogačar es un hombre que en este tipo de eventos, cuando son carreras largas de 3 semanas, hace muy buenas cronos, sobre todo teniendo en cuenta cómo van a ser estas cronos que tiene el Giro de Italia. Pero después también tenemos para pensar por otro lado, no hace falta que sea un ganador absoluto en las especialidades de contrarreloj o en las etapas de contrarreloj, sino que después puede hacer mucha diferencia en la montaña. Hay muchísimo para ver, muchísimo para charlar. Vamos a tener el regreso del Esterrato, vamos a tener 3 tramos de Esterrato, más de 11 kilómetros de Esterrato en la etapa número 6. ¿Sí? El Giro empieza picante desde el primer día, porque la primera jornada, que va a partir desde Venaria Real y va a llegar a Torino, va a completar 140 kilómetros con un desnivel de 1800, 1900 metros. Tenemos 3 puertos, uno de cuarta, uno de tercera y uno de segunda. Un puerto de tercera categoría muy especial porque es Superga, se va a subir Superga, que es esa montaña en donde chocó en 1949 el avión que trasladaba de regreso a Italia a los jugadores del Torino. El grande Torino va a ser recordado y homenajeado 75 años después de la tragedia de este equipo de fútbol que venía dominando varias ediciones del calcio italiano, varias ediciones del Scudetto habían quedado en poder de este equipo tan importante, pero lamentablemente esa tragedia aérea de la cual no hubo sobrevivientes va a ser recordada, e incluso la maglia rosa aquí en la parte de atrás va a tener un recuerdo para ese grande Torino que desapareció en 1949 justamente en Superga, que es a donde se va a pasar el primer día. Después la llegada va a estar un poco más adelante. Esta primera etapa es tranquilamente una primera etapa que ya puede tener victoria de Tadej Pogačar. Y si no es la primera etapa, puede ser tranquilamente la segunda, porque el Giro en el segundo día de competencia ya tiene su primer final en alto. Estamos hablando de la etapa que sale desde San Francesco al campo hasta el santuario de Oropa, con 161 kilómetros, 2.300 metros de desnivel acumulado y un final en un puerto de primera categoría que tiene 12 kilómetros entre el 6 y el 13%. Aquí ya supo ganar Marco Pantani, ¿sí? Como para que tengan un poco de idea de qué tipo de puerto estamos hablando. Después tenemos un par de etapas para los sprinters, de Novara a Fossano, la etapa número 3, la 4 que va de Aquiterme a Andorra, son etapas de 166, de 190, lo mismo la que va de Génova a Lucca, con alguna inclinación, pero tercera, cuarta categoría, un poco más relajado, 178 kilómetros y 3 oportunidades consecutivas para los sprinters para llegar
a esa etapa número 6, de la cual les hablaba al comienzo del video, porque ahí tenemos 3 tramos de este rato. Estamos hablando de una etapa que parte de Torre del Lago Puccini y va hasta Rapolano Terme. Son 180 kilómetros, 1900 metros de desnivel. El primer tramo de este rato, 4 kilómetros 400. El segundo, que es en ascenso, 4 kilómetros 800. Están ahí pegaditos, ¿sí? Hay muy poco de asfalto en el medio de esos 2 tramos de este rato, de esos 2 primeros. Y después el tercer segmento, que ya está sobre 2 kilómetros 400 metros, está bastante más adelante. Se recorren tramos de este rato por donde pasa la Strade Bianche, que es una carrera que todos conocemos y que todos sabemos de qué se trata. Vamos a pasar a la etapa número 7, de Foligno a Perugia, crono 40.6 kilómetros y 400 metros de desnivel. La mayor parte de la crono es plana, pero el final sube a un puerto de cuarta categoría, que es ahí a donde va a finalizar la prueba de contrarreloj individual. Veremos qué es lo que sucede, porque es una crono, si se quiere, para los especialistas en la primera parte, pero ya después cambia y es una crono que empieza a ser más para los hombres que apuntan a la general en estas pruebas de 3 semanas. Pero llegamos a la etapa 7 con una general que seguramente ya va a estar bastante sacudida y bastante desacomodada, teniendo en cuenta la etapa número 2 con esa llegada al Santuario de Europa. Habrá que ver cómo se hace la carrera. La etapa número 8, de Spoleto hasta Prati di Tivo, 152 kilómetros, 3.850 metros de desnivel y un nuevo final en alto. Justo después del día de la crono tenemos un puerto de segunda, uno de tercera y uno de primera con 14 kilómetros, poco más de 14 kilómetros y medio, con porcentajes que van entre el 7 y el 12%. Va a estar muy interesante para ver esta etapa también. Y llegamos al domingo, una etapa que parte de Avezzano y llega a Napoli, 214 kilómetros. La primera de las 4 etapas que superan los 200 kilómetros en este Giro de Italia, 1300 metros de desnivel. Etapa en domingo, etapa para los sprinters. Uno dice, ¿por qué? Bueno, son las cosas que tiene el Giro de Italia. El lunes, que vamos a tener jornada de descanso, y después nos vamos hasta Pompeya. Desde ahí, desde esta ciudad mítica que tiene Italia, vamos a partir hasta Cusano Mutri, 142 kilómetros, 2.800 metros de desnivel, y arrancamos después del día de descanso con una etapa que tiene final en alto, un puerto de segunda y un puerto de primera con casi 18 kilómetros y pendientes que van entre el 5.6 y el 10%. Realmente va a estar muy, pero muy buena esta etapa también. Etapa número 11, de Fogliano di Valfortore hasta Franca Villa al Mare, 207 kilómetros. Les dije, había 4 etapas por arriba de los 200 kilómetros. Esta es la segunda, 207, 1850 metros de desnivel. Jornada ideal para los sprinters, que obviamente ya van a venir con un tanto más de desgaste en sus piernas, siempre teniendo en cuenta qué es lo que vaya a pasar con el factor climático. Etapa número 12, nuevamente un día para los sprinters. Hay varios puertos de cuarta categoría. Partimos desde Martinsicuro y llegamos a Fano, 193 kilómetros, otro día largo arriba de la bicicleta. La etapa 13, de Riccione a Cento, presten atención a este dato, 179 kilómetros y 150 metros de desnivel. ¿Por qué les decía que presten atención a este dato? Estoy hablando del desnivel, 150 metros de desnivel en casi 180 kilómetros en la etapa número 13. Y en la etapa 14, de Castiglione delle Sestiviere hasta Desenzano del Garda, el desnivel es el mismo, 150 metros, pero son 31 kilómetros 200 metros. La segunda contrarreloj del Giro de Italia, la etapa número 14, después de un día de sprinters, la crono, y llegamos a la etapa número 15, de Manerva del Garda hasta Livigno, 222 kilómetros, la etapa más larga y la que tiene más desnivel acumulado. 5.400 metros, así se dice, 5.400 metros de desnivel acumulado en 222 kilómetros. Arrancamos con un puerto de tercera, pasamos a un puerto de segunda que tiene casi 14 kilómetros y rampas máximas del 14%. Después se sube un puerto de primera, un puerto famoso, un puerto mítico, se sube al Mortirolo, un puerto de primera que en esta vertiente tiene 12 kilómetros 600, con pendiente que llegan rampas de hasta el 16%.
realmente muy exigente, es más suave, dice la cartelería, pero igualmente es el Mortirolo y hay que respetarlo. Después tenemos otro puerto de primera, 15 kilómetros con rampa máxima del 11%. Y el final en alto, un puerto de primera categoría. Ya cuando estemos allá arriba, se vuelve a subir un puerto de primera categoría que tiene 5 kilómetros apenas, si se quiere es corto, pero rampas que van del 8 al 19%. Realmente muy, pero muy duro. Y aquí es donde empieza a jugar el factor climático, como decimos, porque ahí ya subimos a la montaña, nos internamos en la altura y estamos siempre rodeados de nieve, con frío, con viento. Y esto obviamente va haciendo mella en el cuerpo de todos y cada uno de los corredores. Con esa etapa, con ese etapón de montaña, llegamos al segundo día de descanso. Y para arrancar la última semana del Giro, empezamos con la etapa número 16, desde Livigno hasta Santa Cristina di Val Gardena, 202 kilómetros, otro día larguísimo y con mucho desnivel, 4.350 metros. La primer pendiente del día va a ser la Cima Coppi, 2.758 metros sobre el nivel del mar para esa primera subida que van a tener que enfrentar los corredores. 20 kilómetros con rampas máximas del 15%, la altura máxima del Giro, por eso es justamente la Cima Coppi. Después, un puerto de primera, un puerto de segunda y final en alto que vamos a tener. Los últimos puertos, el puerto de primera tiene 23 kilómetros, rampas máximas del 15%, el puerto de segunda también tiene rampas del 15%, pero son 7 kilómetros y medio de ascensión. La etapa número 17 de Selva di Val Gardena hasta Paso del Brocón, un puerto que no se sube desde el año 1956, que tiene carretera muy estrecha en la última parte del ascenso y que no es un dato menor. Van a ser 159 kilómetros, 4.200 los metros de desnivel, un puerto de segunda, un puerto de primera con 20 kilómetros. Presten atención a lo largo que son los puertos, ¿no? Esto hay que tenerlo bien en cuenta. Un puerto de primera que tiene 20 kilómetros con rampas máximas al 10%. Un puerto de segunda que tiene 13 kilómetros y medio y rampas máximas al 12%. Tenemos el Paso Sela también durante esa jornada con pendientes del 11%. Y tenemos también el puerto que va a ser el final de la etapa, ahí en el Paso del Brocón, o del Brocón, como ustedes digan, 11.8 kilómetros y rampas máximas que llegan al 13%. Ya les dije, desde el año 1956 que no se sube este puerto en el Giro de Italia. Etapa número 18, Fiera di Primero a Padova, 178 kilómetros, oportunidad para los sprinters, para los que tengan piernas, y si no, será tipo clásica con alguna fuga, como suele acostumbrarnos también el Giro en esos últimos días. Etapa 19 de Mortegliano a Zapada, hay varios puertos, pero son 157 kilómetros, 2.850 metros de desnivel. No me animo a decir que es una jornada para sprinter, tampoco es una jornada que termina en alto, es para esos hombres duros que están acostumbrados y que ya hacen de su disfrute en la tercera semana de una de las grandes. Etapa número 20, otro día muy pero muy difícil, 184 kilómetros que van a partir desde Alpan al Pago y van a llegar hasta Bassano del Grappa, 4.200 metros el desnivel acumulado y doble ascensión al Monte Grappa. Estamos hablando de una montaña que tiene 18 kilómetros con rampas que van del 8% al 14%. Y la jornada final, el paseo triunfal, este año va a ser en Roma. A ver, normalmente el Giro termina en Milán con una crono, porque se dice que la única manera de llegar a Milán tiene que ser en crono, no se puede hacer en pelotón. El Giro va a llegar nuevamente a Roma, sexta, séptima vez que va a finalizar en Roma, y lo va a hacer con una etapa en pelotón, así que vamos a tener paseo triunfal como pasa en el Tour y como pasa en la vuelta. 125 kilómetros, 300 metros de desnivel y obviamente la posibilidad para los sprinters. A ver, en ese Monte Grappa que les decía de la etapa número 20, supo ganar Nairo Quintana una contrarreloj, una cronoescalada, ¿sí? Para decirlo correctamente. Algunos datos, ¿sí? 44 son los puertos en total, 8 van a ser los latinoamericanos que van a estar en competencia. Empezamos con Jonathan Narváez, Esteban Chávez, Jefferson Cepeda, Chalquito, Nairo Quintana, Fernando Gaviria, Einer Rubio, los tres corredores que van a estar en el Movistar, Juan Sebastián Molano y Daniel Felipe Martínez. Uno, a mi gusto, uno de los dos que puede apuntar para meterse en la disputa de la general.
Sabemos, y ya lo dije al comienzo, hay un líder y hay un favorito ampliamente despegado del resto como es Tadej Pogačar, pero Daniel Felipe Martínez puede hacer sus cosas en este Giro que arranca el próximo sábado 4 de mayo y que se va a extender hasta el día 26 de mayo. 9 corredores que pueden completar el trébol, ¿sí?, en esta edición del Giro, que es la número 107. A ver, Tadej Pogačar ha ganado 11 etapas en el Tour, 3 etapas en la Vuelta, y yo creo que la discusión es en qué momento completa el trébol. Si en la primera, si en la segunda, si en la sexta, si en la octava, si en la décima y así, ¿no? Porque como les dije, una de las cosas que pueden pasar es que se canse de ganar etapas, como sucedió con Alessandro Petacchi allá por el año 2004. Otro que puede completar el trébol es su compañero de equipo, Rafał Majka, el polaco. Ganó 3 veces en el Tour, 2 veces en la Vuelta, y puede convertirse en uno más de los que tiene el trébol. ¿Lo hará posible Tadej Pogačar también? Es muy posible que eso pase. Recordemos que hace un tiempo atrás entraron jugando piedra, papel o tijera ahí en una llegada del Tour de Eslovenia. No sería raro que eso pueda pasar en el Giro de Italia. Quizás no es lo mejor, para otros sí es lo mejor. Habrá que ver qué es lo que sucede. Alaphilippe, Jacobsen, Bardet, Simon Clark, Michael Woods, Lilian Calmellán y Alexei Lutsenko, los otros corredores que pueden completar el trébol en esta edición de la prueba, porque, como les dije, son en total 9 los que pueden hacerlo, son 9 los que van a ir a buscar esa victoria que los ponga en un lugar de privilegio dentro de la historia del ciclismo mundial. Otro que ya tiene, creo yo, ganado ese lugar de privilegio es Domenico Pozzovivo. Acá está Domenico, le costó mucho conseguir equipo para esta temporada, lo hizo a través del Bardiani, no se resigna a retirarse, no quiere dejar el pelotón, va a alargar su Giro de Italia número 18 y su 25ª gran vuelta. Realmente impresionante lo que está haciendo este pequeño escalador italiano que no se rinde y que quiere seguir dando batalla. A ver, vamos a empezar a desmalezar un poco, a desarmar un poco la madeja, porque hablamos de que Dani Martínez puede ser uno de los corredores a tener en cuenta para la general, pensando en los latinos. Einer Rubio es otro de los corredores latinoamericanos que puede estar metido ahí en la pelea, tratar de llegar al top 10. El resto, Narváez, Chávez, Cepeda, Quintana, Gaviria, Molano, son corredores que cada uno en su terreno, cada uno en su momento van a ir a buscar etapas. Algunos de los escaladores quizás podría meterse en la pelea por la montaña, pero lamentablemente ya ha pasado en el Tour, ya ha pasado en la Vuelta. Cuando tenés un corredor tan dominador como Tadej Pogačar, en este caso puede ser Vingegaard, puede ser Roglic, que no están presentes en este Giro, o algunos otros nombres, es muy difícil que la pelea por la montaña no quede para el ganador del evento. No sabemos todavía qué es lo que va a pasar, pero tenemos un corredor que claramente está despegado del resto, como les decía. Los latinos igualmente van a ir a buscar su forma de destacarse. Otros nombres a tener en cuenta. Yo me marqué 14. Sí, Adolfo está un poquito loco. Ustedes lo van a decir del otro lado. Bueno, está tirando el medio mundo, algo va a pescar. No, hay que buscar un poco las alternativas. Claramente, si no estuviera Tadej Pogačar, nosotros podríamos hablar de Geraint Thomas, que fue segundo en la temporada pasada, de Thymen Arensman, que es un corredor que Ineos viene preparando lentamente, ya lo dije, de Dani Martínez, de Florian Lipowitz, este corredor que viene del biatlón y que a través del Bora está destacándose y que rindió muy bien en el Tour de Romandía. Hay que tener en cuenta que llega potenciado con esos buenos resultados. De Ben O'Connor, el australiano que ya sabe lo que es estar ahí en la pelea por las grandes vueltas y que tiene un equipo renovado, un equipo como el Decathlon AG2R, que ha recibido dinero extra por el nuevo sponsor y que ha tenido una inyección que le ha permitido lograr hasta acá 13 victorias, más que la temporada pasada y más que unas cuantas temporadas. Es lo más rápido que llega a ese número de victorias, creo que en la última década, así que es realmente importante lo que pueden llegar a hacer, obviamente, porque esa tranquilidad de saber que está todo bien en el equipo les permite rendir de una mejor manera. Atentos con Laurens Pitti, un corredor joven, un corredor que ya ha demostrado en el Groupama FDG que tiene con qué
que puede destacarse y, ¿por qué no?, lo podemos tener ahí entre los que pueden dar la sorpresa. No sé si pelear la general, pero puede dar la sorpresa, puede estar metido por ahí cerca. Michael Woods, un corredor experimentado que además de buscar el trébol, puede también ser hombre importante para algunas etapas de montaña. Juanpe López viene de lograr su primera victoria de etapa y su primera general por etapas en el Tour de los Alpes. Y ya ha sido durante una decena de días líder del Giro de Italia hace 2 años atrás, en 2022. Así que Juanpe López es el hombre a marcar dentro del Lidl Trek. Es un corredor español muy importante, muy interesante, que tiene todavía muchísimo por entregarnos. Romain Bardet, un corredor ya consagrado, con podios en el Tour, ahora con podio en Lieja-Bastoña. Bueno, un corredor que tranquilamente puede darle al DSM ese protagonismo que están buscando en las grandes vueltas y que vuelve a optar por el Giro de Italia, ¿sí? Para sacarse esa mochila de ser un francés en el Tour de Francia. Bueno, viene al Giro de Italia buscando estar ahí entre los mejores. Se ha quedado sin gente de renombre, por decirlo de alguna manera, el Visma Lease a Bike, pero Kian Wiedebrooks y Attila Valter, ojo con el húngaro. Esto me parece que van a ser los dos corredores a tener en cuenta en la formación neerlandesa, que está bien. No lo tiene a Wout van Aert, que se está recuperando. ¿Sí? El corredor belga, después de esa caída que tuvo a través de Flandes, ya se encuentra mejor, ya está pedaleando y demás. Pero tiene dos corredores muy importantes, muy interesantes, como son Kian Wiedebrooks, que va a ser su primera grande con el equipo neerlandés, y Attila Valter, que después de pasar a este equipo neerlandés ha demostrado que ha cambiado, ha mejorado y ha crecido mucho de la mano de este equipo, en donde aparentemente todos los que llegan suben un par de escalones su nivel. Michael Storer viene con el equipo Tudor, el equipo de Fabián Cancellara, que sigue trabajando para hacer World Tour lo más pronto posible. Es un corredor interesante, un corredor a tener en cuenta, que ya ha ganado etapas en las grandes vueltas, que se ha mostrado muy fuerte, muy bien en el Tour de los Alpes y que tiene con qué estar metido en la conversación. Habrá que ver si el resto del equipo puede acompañarlo. Y después me guardé dos para el final, los hombres del Bahrein. No está Santi Buitrago, que se prepara para el Tour de Francia, pero sí están Damiano Caruso, que ya fue podio en el Giro de Italia y que obviamente va a querer estar metido ahí adelante, y Antonio Tiberi, un corredor que ya viene demostrándonos que ha mejorado y ha crecido muchísimo y que está rindiendo en muy buena forma. ¿Habrá otros nombres? Seguro que sí. Tenemos un pelotón muy grande y tenemos muchos corredores que llega la primera grande de la temporada y van a querer empezar a demostrar. Llega la primera grande de la temporada y estamos todos felices, todos contentos. Estamos en el mes del Giro, vamos a disfrutarlo, vamos a vivirlo. Y ustedes que están ahí del otro lado, además de todo eso, se pueden suscribir, pueden dejar su like y pueden comentar acá abajo, porque los voy a estar leyendo y todos los días después de la etapa vamos a estar subiendo un short. En un minuto les cuento qué pasó en la etapa, quién fue el ganador y cómo va la general. Ahora era tiempo de hacer todo el resumen del Giro de Italia, toda la previa, con nombre y apellidos de quiénes son los que pueden estar metidos en la conversación. Gracias por estar ahí.